En el video de hoy vamos a estar viendo el funcionamiento interno de JUnit 5, sobre todo enfocado a su funcionamiento cuando ejecutamos los tests en paralelo. Esto es sumamente importante conocerlo, ya que a partir de esto nosotros vamos a poder diseñar mejor nuestros tests automatizados y también nos vamos a poder ahorrar muchísimo tiempo de mantenimiento de nuestros tests, ya que cuando estamos agregando paralelismo dentro de nuestras automatizaciones, en muchas ocasiones tenemos tests y comportamientos inconsistentes. En un momento los tests se ejecutan correctamente, pero en otro fallan. Y esto mucho tiene que ver con el paralelismo si no conocemos el funcionamiento interno de JUnit. Y de eso es lo que vamos a tratar en este video. Para este video vamos a tomar de ejemplo, para poder comprender bien el funcionamiento de JUnit 5, vamos a tomar de ejemplo el proyecto o la estructura del proyecto de automatización que estuvimos viendo en el video anterior de JUnit, que se los dejo en la descripción de este video para que puedan acceder a él y también descargarse el código. Bueno, la implementación del proyecto es la siguiente. Tenemos una clase baseTest y después tenemos dos clases que crean de la clase baseTest, EmployeeTest y LoginTest. Cada una de estas clases tiene un test automatizado. En este caso, para el test del empleado le puse como nombre test E y para el test login test L. Y cada uno de estos tests a su vez tiene un data provider, que cada data provider tiene dos juegos de datos. Entonces el test de login se me va a ejecutar dos veces con cada uno de los juegos de datos del data provider, y el test del empleado se va a ejecutar también dos veces con los juegos de datos del data provider. Entonces en total en esta estructura vamos a tener dos clases de prueba con dos casos que se nos van a ejecutar cuatro veces debido a los juegos de datos del data provider. Y dentro de la clase baseTest también es importante acá poner el foco en que esta clase baseTest tiene un método marcado como beforeAll, que es una anotación de JUnit que se va a ejecutar antes de cada uno de los casos de prueba de cada una de las clases que den de baseTest. Y también el método setup, que sería el before método, que se va a ejecutar antes de cada caso de prueba automatizado. Entonces vamos a pasar a ver ahora cuál sería la secuencia de ejecución de este proyecto. Supongamos que ejecutamos todos los tests de este proyecto. Lo primero que ejecuta JUnit es el método beforeAll. Va a ser el método beforeAll de cada una de las clases que tenemos implementadas. Quiere decir que JUnit detecta las dos clases, que serían EmployeeTest y LoginTest, y la primera de las dos le ejecuta el método beforeAll. Después que se ejecute el método beforeAll, entonces JUnit empieza a ejecutar cada uno de los tests de esa clase. Pero para ejecutar los tests de cada clase, lo que hace JUnit es crear una instancia de la clase donde esté el test. Por ejemplo, para ejecutar el test del empleado, crea la instancia de la clase EmployeeTest, que a su vez es necesario que también se ejecute la clase baseTest, es decir, el constructor de esta clase, para poder crear la instancia. Entonces se crea la instancia, se ejecuta el método setup, que recuerden que es la clase baseTest, y por último el test del empleado. Después, ¿qué hace? De forma secuencial viene y vuelve a crear otra instancia de la misma clase para ejecutar de nuevo el método del test del employee, pero con el otro juego de datos, el data provider. Fíjense que la secuencia sería la misma: instancia de la clase, ejecuta el método setup y después el test del empleado con el segundo juego de datos, el data provider. Y acá ustedes se pueden estar preguntando, bueno, ¿por qué JUnit está creando dos instancias de la misma clase para ejecutar test automatizados que están en la misma clase? Porque bien pudiera crear una sola instancia y después llamar a los dos métodos de prueba. Y bien, vamos a ver las ventajas que esto aporta a el funcionamiento interno de JUnit cuando veamos la ejecución en paralelo. Por ahora sí vamos a tener muy en cuenta que JUnit, cada vez que necesita ejecutar un test, lo que hace es crear la instancia de la clase. Si la clase tiene 10 tests automatizados, va a crear 10 veces la instancia de esa clase. Bien, después entonces, ¿qué hace? Ya terminó con la clase EmployeeTest, ahora le corresponde a la clase LoginTest. Para la clase LoginTest, lo primero que hace es ejecutar el método beforeAll y después instancia la clase LoginTest para ejecutar el primer método del login, donde también se ejecuta el método setup, y después la misma idea para el segundo método. Ejecuta el segundo método del test del login, donde ejecuta el setup y instancia la clase. Esta sería la secuencia cuando nosotros ejecutamos JUnit
sin decirles que nos ejecuten nuestros tests en paralelo. Es decir, aquí sería sin paralelismo. Esta sería la secuencia que utiliza JUnit. Ahora, veamos el funcionamiento interno de JUnit cuando la ejecución es en paralelo, que esta sería ejecución en paralelo por método. Si tenemos 4 métodos de prueba, como es el caso, 4 casos de prueba, los 4 se van a ejecutar en paralelo. Entonces, veamos la secuencia. Lo primero que va a hacer JUnit de forma paralela es ejecutar los before all de cada una de las clases que tiene el proyecto. En este caso, como son 2 clases, va a ejecutar en 2 hilos diferentes el método before all de ambas clases. Y después veamos qué hace JUnit. Después, de manera concurrente, ejecuta los 4 tests. Fíjense que acá tenemos los 4 tests. El test del login, el test del empleado, el otro test del empleado y el otro test del login. Entonces, fíjense cómo en cada una de estas ejecuciones concurrentes se crea toda la instancia nuevamente, como es el funcionamiento interno de JUnit para ejecutar el test login. La instancia de nuevo se crea de la clase base test para ejecutar el test del empleado. Se crea nuevamente la instancia de la clase employee test para ejecutar el test del empleado y la clase login test se instancia también 2 veces para ejecutar el test del login. Aquí la primera y esta la segunda. Y entonces la ventaja grande que les decía que tiene esta manera de funcionar JUnit. Lo bueno que tiene es que por cada test se crea una instancia, es que en cada hilo de ejecución nosotros vamos a tener la memoria completamente separada. Digamos que los recursos o las variables que se crean cuando se ejecuta este test de login son independientes de cuando se ejecuta este test de login. Por ejemplo, el WhereDriver se crea en método setup, pero WhereDriver es un atributo de la clase baseTest. Quiere decir que este hilo va a tener su propio WhereDriver porque lo crea en esta instancia y este otro hilo va a tener su propio WhereDriver y así cada uno de los hilos va a tener su propio WhereDriver de manera independiente, lo cual hace que JUnit sea mucho más factible hacer los tests en paralelo. Esto es una ventaja importante que nos brinda JUnit debido a este funcionamiento, a que por cada test instancia una clase. Y bueno, de esta manera estuvimos analizando el funcionamiento interno de JUnit y qué debemos tener en cuenta para ejecutar nuestros tests en paralelo. Aquí otra de las cosas que nosotros podemos ver es que debemos tener presente si nosotros agregamos algún código, por ejemplo en el método o en el constructor del login test. Sabemos que esto se va a ejecutar, ese constructor se va a ejecutar 2 veces, una por cada test que nosotros tengamos. Y así sucesivamente. Esto es importantísimo tenerlo claro. Ahora, para que ustedes puedan seguir practicando, yo les voy a dejar el código de este proyecto que se lo pueden descargar y si lo ejecutan van a ver en los logs cada uno de estos elementos que yo les fui agregando aquí por hilo con el hilo de ejecución al lado. Quiere decir que si lo organizan y se fijan en el hilo de ejecución van a poder entender aún más cuál es el funcionamiento interno de JUnit y van a poder hacer varias pruebas. Por ejemplo, pueden poner para ejecutarlo por clase, pueden poner para que sean menos hilos y van a poder ver qué hace JUnit en cada uno de los casos. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o comentario me lo pueden dejar en los comentarios del video y yo les voy a estar respondiendo.